Live from Madrid, this is European Media Midterm Election with Rosa Maria Mateos. Pensilvania es un estado clave para el control del Senado en Estados Unidos. Allí este fin de semana se han dado cita los últimos 3 presidentes estadounidenses, los demócratas Obama y el actual presidente Biden, así como el republicano Donald Trump. Este martes, este 8 de noviembre, tienen lugar las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Para Biden y para Obama son las elecciones de la democracia. Y aquí, en Europea Media, en el plató de televisión de la Universidad Europea, vamos a hacer un análisis con los expertos en este tema. Bienvenidos. Así es como vamos a dar paso a los invitados que tenemos en este lunes, en este 7 de noviembre, 24 horas antes de que se produzcan estas votaciones. A mi lado tengo a Carlota García Encina. Ella es investigadora principal de Estados Unidos del Instituto Elcano. Muy buenas y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Hacemos un balance positivo o negativo de estos 2 años de mandato de Biden? Pues a pesar de lo difícil que es y a pesar de la dificultad de la situación, tanto interna como internacional, yo me arriesgaría a decir que es positivo, pero por muy poquito margen. Pedro Rodríguez, periodista y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, bienvenido también. Muchísimas gracias. Y la pregunta de rigor, ¿balance positivo, negativo? ¿Cómo nos quedamos? Bueno, yo me he dado un poco de esa alternativa e insisto en que Biden toma posesión 14 días después del asalto al Capitolio y que su mandato es un mandato que se enfrenta a un reto gigantesco, que es demostrar que la economía de Estados Unidos funciona y también la democracia. Lo vamos a valorar y lo vamos a analizar en este programa, pero vamos a saludar también a José María Quevedo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Catedrático de Relaciones Internacionales, bienvenido. Y la pregunta también del millón, balance, positivo o negativo. Pues muy difícil, yo diría que positivo, estoy de acuerdo con Carlota ahí por un aprobado muy raspado, pero naturalmente hay que esperar a ver lo que dicen las elecciones, ¿no? Porque estas legislativas de medio mandato siempre son como una evaluación de la presidencia, ¿no? Bueno, pues a ver qué dicen, si los republicanos, que parece que llevan ventaja, la van a mantener, o si los demócratas resisten, también será un indicador de esa presidencia, la valoración que hacen los estadounidenses. Los republicanos parecen que ganan por poco margen. De hecho, hay algunas encuestas que señalan que quien realmente va a ganar las elecciones son los demócratas. Vamos a analizar el siguiente vídeo. Este martes 8 de noviembre tienen lugar las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos, en las que se renovará la Cámara Baja y parte de la Alta. Concretamente, se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 35 escaños del Senado, de total de 100 que hay. Sea cual sea el resultado, Joe Biden seguirá siendo presidente, pero los votos podrían tener impacto en el resto de su mandato. Si los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado, tendrán suficiente poder para bloquear gran parte de la agenda legislativa de Biden. Tanto Joe Biden como Donald Trump, líderes del Partido Demócrata y del Republicano respectivamente, han programado numerosos actos y mítines estas semanas. Actualmente, el Senado está formado por 50 demócratas y 50 republicanos, y la Cámara de Representantes cuenta actualmente con 221 demócratas y 212 republicanos, más 2 vacantes libres. Los republicanos necesitan ganar 5 escaños para deshacer la mayoría demócrata. La representación de cada estado en la Cámara de los Representantes depende del tamaño de su población, pero cada estado tiene derecho al menos a un representante. En cuanto a los estados, actualmente hay 23 gobernadores demócratas y 27 republicanos. De todos ellos, un total de 36 serán renovados con estas elecciones. También se renovarán alcaldías y cargos locales. Los candidatos para las renovaciones fueron elegidos durante las primarias de cada estado, que empezaron el pasado marzo en Texas. Bueno, Pedro, todo el mundo se pregunta en qué consiste esto de estas elecciones intermedias, estas elecciones legislativas, con tanto Estado y bueno, pues con tanto voto. Bueno, fundamentalmente son unas elecciones al Congreso, son unas legislativas. Y se renueva los 435 escaños de la Cámara Baja, es decir, la Cámara Baja en su totalidad y 1/3 del Senado.
¿Por qué esta extraña combinación? Porque los miembros de la Cámara Baja son elegidos por 2 años. 2 años, incluso a finales del siglo XVIII, es un tiempo limitado. ¿Y por qué esa limitación? Pues es la obsesión tan genuinamente estadounidense de controlar el gasto público y los impuestos. La Cámara Baja tiene la iniciativa presupuestaria, sobre todo en todo lo referente a fiscalidad, y la forma de tener atados y bien atados a esos miembros del Congreso a la votación, a la aquiescencia popular, es ese mandato de 2 años. El Senado es otra historia. El Senado es el club más selectivo del mundo, o uno de los clubes más selectivos del mundo. Son 100 miembros. Y 100 miembros que son elegidos por 6 años. 6 años en política es una eternidad. ¿Y qué permite ese colchón de tiempo tan grande? Bueno, permite asumir otras responsabilidades, otros riesgos, permite enfriar. En la Constitución de Estados Unidos originalmente hay una serie de, digamos, de colchones, de cámaras de refrigeración de la voluntad popular. El mismo sistema electoral para elegir presidentes, el colegio electoral es una de ellas, porque es un sistema indirecto. Originalmente el Senado se elegía indirectamente por las asambleas legislativas de cada estado y, por supuesto, el Senado pues actúa como parte de esa barrera. Y son 6 años y entonces para, digamos, poner a la misma hora estos 2 relojes que son diferentes, se renueva por tercios, cada 2 años. Cada 2 años. Bueno, pues ahí estamos, llegan mañana, es de 8 de noviembre, perdón, llegan estos 2 años, tenemos que hacer ese balance y vamos a ver lo que es, bueno, pues la economía. La economía y la inmigración son algunos de los temas importantes de los que, bueno, pues los congresistas, ¿no?, se están peleando. La economía, desde luego, en estos momentos parece ser que es la mayor preocupación de los norteamericanos, tanto para demócratas como para republicanos. Pero bueno, ya llevamos escuchando hablar de campañas, ¿no?, durante el verano, y yo creo que se puede dividir los temas de estos medio mandato entre 2, ¿no?, entre los demócratas y entre los republicanos. Evidentemente los republicanos han hecho mucho hincapié en el tema de la economía, en el tema de la inflación, en el tema de la criminalidad, en el tema de la inseguridad ciudadana, y aquí un pequeño paréntesis, mencionamos la Cámara de Representantes, mencionamos también las elecciones al Senado, pero nos olvidamos de que también se están en juego 88 de las de 99 asambleas en Estados Unidos, 36 gobernadores, fiscales generales, secretarios de Estado, no como el secretario de Estado del gobierno, sino de cada uno de los estados, que es una figura que va cobrando importancia porque son los que certifican las elecciones. El mundo está, por lo tanto, volviendo a los temas, ¿no?, de estas elecciones. Criminalidad, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, son temas que en las campañas de los gobernadores, por ejemplo, es algo que está siendo bastante efectivo, ¿no?, entre los republicanos, pero sobre todo son temas de los gobernadores. Por eso todos estos diferentes tipos de campañas según al cargo al que te estáis presentando. Y por el otro lado tenemos a los demócratas, muchos más centrados en el tema de la democracia en Estados Unidos, que se está deshilachando, en el tema de ciertos derechos, como el tema del aborto, que salió y que emergió en agosto. Pero lo que parece es que a día de hoy, y siendo también unas elecciones muy domésticas, a la gente le preocupa sobre todo el tema de la economía y de la inflación. Y yo creo que sobre todo, entre todos estos temas, yo creo que al final los norteamericanos hoy en día están votando por una inseguridad económica, el tema de la inflación, el tema del coste de la vida, el tema de los precios altos del gas,
una inseguridad física, como he mencionado antes, seguridad pública, el tema de las fronteras, de la inmigración, y una inseguridad, una preocupación por la democracia, tanto por parte de republicanos como por los demócratas. Los republicanos también tienen miedo de que se esté deshilachando esta democracia porque, según ellos, pues hay fraudes electorales, este sistema no funciona, y luego los demócratas lo que sabemos, ¿no? También el tema de supresión del voto, el tema del gerrymandering. Por lo tanto, yo creo que por eso creo que estas elecciones de medio mandato, que en general no hay muchísima movilización, yo creo que incluso va a haber más porque se vota inseguridad económica, física y preocupación por la democracia. Fíjate que cuando se pone sobre la mesa la cantidad de cargos que se eligen, las palabras de Biden de esto es una elección sobre la democracia en Estados Unidos, pues cobra más sentido, porque realmente digamos la profundidad que tienen estas elecciones y ese detalle doméstico, estatal, de grandes temas sociales y económicos es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí también hay que decir que esa idea de los demócratas, Carlota, de centrar esos grandes temas, ¿no? En vez de ir más a lo concreto, que yo creo que es un poco la exposición que ha hecho magníficamente, claro, porque los demócratas necesitan movilizar el electorado. Para poder, ahora entraremos en ello, ¿no? Para que se pueda, sobre todo en esos estados donde la pugna es, o en esos distritos donde la pugna es muy dura, donde están muy balanceados, no hay una ventaja clara de demócratas o de republicanos, tienen que movilizarse mucho el electorado demócrata para poder ganar a los republicanos. De momento, las encuestas le dan una ventaja a los republicanos, la mayor parte de ellas, aunque no queda claro. Parece que la Cámara de Representantes puede tener un cambio de orientación, vamos a verlo, es decir, de mayoría republicana sería muy importante ese cambio para los próximos 2 años, pero no queda tan claro que se vaya a producir esa situación en el Senado. Así que también sería una cuestión que, por otra parte, en términos históricos ha ocurrido en distintos momentos. Lo extraño es que el presidente y las cámaras tengan la misma orientación, eso es lo que es atípico. Por consiguiente, que Biden se vaya a enfrentar a unas cámaras el día después o cuando se constituyan, porque tardarán en hacerse el recuento, los nuevos cargos, no es algo anómalo para Biden, ¿eh? Lleva haciendo gestión como senador y como vicepresidente, haciendo una gestión siempre buscando ahí acuerdos entre los digamos representantes más centrados de los dos partidos, y por consiguiente también será un reto, yo diría, para que ese gran espacio de centro pueda volver a fortalecerse. Pero claro, eso es más un ejercicio de voluntarismo quizá que un ejercicio de realidad, ¿no? Esto es realmente la clave, a mi juicio, porque la tradición electoral en Estados Unidos nos dice que en las elecciones de medio mandato el partido que ocupa la Casa Blanca retrocede posiciones en el Congreso. Esto es lo que todos sabemos y todos asumimos. Eso es lo tradicional, bien. Pero lo que es excepcional es el partido que está llamado a beneficiarse de esta tendencia histórica en las elecciones de medio mandato, que es el Partido Republicano, que es un partido republicano completamente transformado. Yo creo que a estas alturas todos apreciamos la influencia del trumpismo, del nacionalpopulismo, y cómo esto ha creado una metamorfosis de un partido que tiene más que ver con lo iliberal que con la tradición tan importante que tiene el Partido Republicano en la política de Estados Unidos. El Partido Republicano ha sido tradicionalmente un partido de ley y orden, y ha sido un partido que ha tenido muy claro que el problema, la amenaza, venía del Kremlin. El Partido Republicano en nuestros días es un partido más bien antisistema, que no reconoce el sistema electoral de Estados Unidos, no reconoce el resultado de las elecciones, no reconoce las instituciones, ni el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni los tribunales, a no ser que les den la razón. Y además es un partido republicano que mira al Kremlin como una fuente de inspiración política, sino como una agencia de colocación. Es una relación que le hace irreconocible. Entonces, tenemos la tradición, que es que el partido que controla la Casa Blanca pierde posiciones en el Congreso, y tenemos lo excepcional del momento, que es quién se va a beneficiar de esa tradición. Rosa, si me permites.
El efecto Adelante, Trump claro. yo creo que está siendo también fundamental, Sí, ¿no? En sí. estas elecciones con, bueno, pues con todos los datos, ¿no? que dice Pedro. Sí, también un poco relacionado con lo que ha dicho Pedro, con el efecto Trump. Hay una serie de datos que, como sabéis, en Estados Unidos hay datos y encuestas absolutamente sobre todo. Creo que son 126 candidatos republicanos a la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, con un 95 de posibilidades de ser elegidos, que niegan las elecciones. Y son 300 candidatos republicanos, entre candidatos a la Cámara Baja, al Senado, fiscales, secretarios de Estado y gobernadores, 300 que niegan las elecciones y con bastantes posibilidades de ocupar el cargo. Por lo tanto, estos candidatos son los que van a estar en la Cámara Baja, en el Senado, y van a ocupar otros puestos importantes. Y yo creo que no se trata, incluso no solo se trata de las elecciones 2020, ¿no? De quién ganó, si Biden o Trump, sino que va más allá, ¿no? Ese populismo que mencionábamos antes, radical, que se está llevando a un extremo, y esos son los que van a estar van a estar a cargo. Y por lo tanto, también no nos olvidemos de que desde hace muchos años hay una sensación entre los norteamericanos de disfuncionalidad desde Washington. El hecho de que Biden esté en el gobierno, los demócratas estén en Washington, las cámaras estén una o dos en manos de los republicanos, va a hacer que sea complicado trabajar juntos. Es cierto que en la experiencia es posible trabajar juntos, pero dada la polarización parece que eso será más complicado, y por lo tanto había una consecuencia para los votantes, que es que van a ver que esta disfuncionalidad es cada vez mayor. He leído en algún artículo que Estados Unidos empieza a parecerse más a un país en el que prefieren un liderazgo fuerte, una persona fuerte que no ha sido elegida, a un liderazgo débil de alguien que sí que ha sido elegido, y por lo tanto parece ser que algo parecido a una autocracia incluso podía ser algo más atractivo, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales peligros, ¿no? La creciente disfuncionalidad que se puede dar en función de los resultados de estas elecciones. Vamos a dar dos mensajes ahí un poco más optimistas, aunque coincido con lo que dicen mis colegas, que son: uno, la polarización efectivamente se mantiene, y en esos candidatos MAGA, ¿no? Esos candidatos del nuevo Partido Republicano está, pero sin embargo las elecciones no han producido la imagen que produjeron en su momento el proceso electoral de las presidenciales de 2020, ni por supuesto nada parecido a lo que me apareció después en el asalto al Capitolio. Esto se puede interpretar como una que se ha mitigado, ha conseguido reducir la polarización Joe Biden, quizás un poco arriesgado, pero vamos a ponernos en 2020, en el nivel de polarización de las elecciones antes de 2020 no tiene nada que ver con eso. Y luego, coincidiendo con mis colegas, por supuesto, pero el MAGA, esa parte del Partido Republicano, ese trumpismo, que está condicionado, porque Donald Trump en este momento está en un proceso determinado, en un proceso judicial, mejor dicho que en uno, en varios, esto yo diría que no es que haya la esperanza de que no, aquí cada uno tiene su decisión y no es aquí ponerse en legado a nadie, pero no todos los republicanos son trumpistas, que es lo que todavía ha reflejado también alguna de las candidaturas en esta campaña. Entonces, mañana, ¿a qué se enfrentan los estadounidenses? Bueno, se enfrentan, yo creo, a las consecuencias del cambio del debate político. El debate político desde los años 30 en Estados Unidos, yo creo que ha generado en torno al New Deal. ¿Qué es el New Deal? El New Deal es las políticas que adopta la administración de Franklin Delano Roosevelt para salir de la Gran Depresión. ¿Y qué implican esas políticas? Implican un aumento de la presión fiscal, un aumento de la regulación, un aumento del papel del Estado en la economía, y qué papel debe jugar el Estado en términos de cobertura social. Y digamos que de una forma u otra, a la contra o a favor, eso es el debate que ha dominado la política de Estados Unidos hasta nuestros tiempos. Ahora yo creo que el debate no es ese, no seguimos hablando de cuánto Estado queremos. Ahora es un debate identitario, y esta es la fractura. Es un debate en el cual hay una discusión sobre hacer América grande de nuevo, sobre quién es americano y quién es no.
y cómo la polarización se ha transformado en tribalización. Y entonces ya no importa tus contradicciones mientras estés de mi lado, y se niega legitimidad al contrario. Y creo que esa transformación del debate pues, es muy profunda. Biden, estoy seguro que confiaba en conseguir algo de reconciliación en 2 años, pero yo no creo que haya esa reconciliación. En estos momentos, ¿verdad? Hoy viene en el New York Times una historia de cómo vive Biden estos tiempos, y comenta que su libro de cabecera estos días es una biografía de Lincoln. No es el primer presidente que se ha inspirado en Lincoln, pero todo este debate identitario se ve acompañado de un tremendo miedo, y es el miedo a que la violencia, que ya Estados Unidos es un país muy violento, se transforme en violencia política. Entonces, vemos que estas elecciones son increíblemente trascendentales, porque van más allá de la renovación, de las prioridades del Congreso, de todas estas consideraciones que son habituales en la política normal de Estados Unidos, pero no estamos en la política normal de Estados Unidos. Pues vamos a continuar si queréis. A mí me gustaría hacer un apunte porque hemos estado hablando, bueno, como uno de los temas principales, evidentemente, a ver, bueno, pues si estas elecciones van a ser o no van a ser reales, por así decirlo. Hemos estado hablando de economía, hemos estado hablando de inflación. La inmigración también es otro de los puntos importantes para, bueno, pues lo que mañana también se van a enfrentar los ciudadanos, ¿no? El tema de la inmigración es un tema que es del que se están aprovechando la mayoría de los candidatos republicanos. El tema de las fronteras es algo que la administración Biden no ha llegado a encontrar una solución, ¿no? Tenemos a una vicepresidenta, Kamala Harris, que en un primer momento iba a ser la encargada, ¿no? Se le dio el mandato de encargarse de el tema migratorio, no ha hecho un buen papel. También es verdad que la administración Biden, vemos 2 años en los que Estados Unidos estaba saliendo de una pandemia, estaba retomando los lazos con el resto de países, con el resto de aliados, la salida de Afganistán, luego la crisis con Ucrania, la guerra en Ucrania, y por lo tanto yo creo que no ha podido, no ha tenido espacio, tampoco ha encontrado la manera de hacerlo para dar una solución al tema migratorio. El tema migratorio yo creo que para los demócratas es como una piedra en el zapato que se encuentran constantemente y que no ven la manera de solucionarlo, ¿no? Por un lado, los demócratas muchas veces, y sobre todo mirando al votante, no a esos independientes, siempre están intentando buscar un equilibrio entre ser más fuertes o menos fuertes en estos temas, sobre todo cuando el tema de la inmigración se vincula de alguna manera a los temas de la seguridad, ¿no? El tema de las fronteras, ¿no? Y yo creo que ahí los demócratas no han tenido nunca claro realmente qué es lo que quieren hacer. Lo que es cierto es que a día de hoy, y según las cifras, hay más inmigrantes ilegales, creo que 3 veces más entran por la frontera sur de Estados Unidos que en la época de Donald Trump, y nos acordamos de Trump y de su retórica antiinmigratoria y de lo de construir el muro, ¿no? Pues ahora mismo esas son las cifras y los demócratas no han sabido dar una solución. ¿Quién estaba usando esto en su propio beneficio? Bueno, los republicanos. Hemos oído esos autobuses en los que subían a los inmigrantes y los mandaban a los estados demócratas, ¿no? Han hecho una politización, lo han lanzado como una herramienta política a los inmigrantes. Y bueno, en determinados estados y en determinados grupos de votantes pues les puede servir. Y además, cómo van a ir el voto, perdona, de los antiguos inmigrantes que se convierten ya en ciudadanos norteamericanos de segunda o de tercera generación, que producen muchos estados un rechazo también a la llegada de la inmigración ilegal, porque muchas de esos sectores dicen, oiga, nosotros hemos entrado aquí legalmente, hemos construido nuestra vida aquí, nos hemos conseguido asentar aquí con todo tipo de dificultades y ahora vemos cómo se nos desmorona, vamos a decir, esa credibilidad, esos derechos, por la afluencia de inmigración ilegal. Entonces, de alguna manera yo creo que se produce aquello que destapó, recordaréis, Ronald Reagan en los años 80, ¿no? Que dijo, creo que recordar que fue, ¿no? Que dijo, ¿no? La minoría hispana es republicana. Entonces, hasta entonces había sido mayoritario el voto
de esos inmigrantes hispanos, sobre todo hacia los demócratas en los estados del sur, y ahí se empezó a dar el vuelco, ¿no?, que luego se ha confirmado. Bueno, viene, yo creo que el fenómeno de la inmigración a lo mejor a acentuar efectivamente en algunos estados esa proximidad, esa cercanía de las minorías, de antiguos también inmigrantes, que ven esto como una amenaza, en primer lugar, económica y social, pero un poco también una amenaza a lo que ha sido su propio éxito, vamos a decir, como nuevos ciudadanos estadounidenses. Para mí el tema de la evolución de la inmigración refleja la transformación de la política de Estados Unidos. Y esa obsesión por lo identitario, por la guerra cultural, por la involución iliberal, el pozo de agua envenenada que es la inmigración ocupa un lugar fundamental. La última reforma de inmigración exitosa que Estados Unidos fue capaz de llevar a cabo fue precisamente con Ronald Reagan. Aunque W. Bush, Obama lo intentaron, esto se ha convertido en, digamos, el punto de contención o una parte fundamental de la brecha en Estados Unidos. En junio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó ese sistema de alerta cada 6 meses, una matriz de amenazas. Y el último boletín, el de junio, que está en vigor hasta finales de noviembre, identificaba 3 escenarios que podían hacer que el bloque de radicalización en Estados Unidos se convirtiera en un baño de sangre, o sea, pudiera saltar de la retórica a la violencia. Y esos 3 factores eran cosas que son más o menos normales en una democracia, es decir, las elecciones de medio mandato, que van a tener lugar este 8 de noviembre. Segundo, una decisión del Tribunal Supremo, en concreto Roe versus Wade, el aborto en Estados Unidos. Y la tercera cuestión era inmigración, una crisis de inmigración en la frontera sur. Esto nos indica hasta qué punto el tema de inmigración, terriblemente irónico en un país construido por emigrantes, por supuesto, se ha convertido en, digamos, un banderín de enganche para lo más tóxico de la política de Estados Unidos. Y esta cerrazón a reconocer la realidad de que estamos hablando de millones y millones de indocumentados y la sensación tan rentable políticamente de que la frontera sur no está controlada, pues juegan un papel muy importante en esta, a mi juicio, transformación o degeneración de la política de Estados Unidos a cuestiones de guerra cultural, identitaria y esta deriva iliberal. Si me permites, con el tema de la inmigración, muy brevemente, inmigración lo asociamos también a la minoría latina, ¿no? Y yo creo que aquí se tiene que diferenciar que no todos los latinos son exactamente iguales. Una cosa son los cubanos, los venezolanos, que están más en Florida, la inmigración que está en Texas, la de California, son muy diferentes. Por lo tanto, recordáis cuando Obama decía demography is destiny, ¿no? El destino está en la demografía. La idea entonces entre los demócratas es que las minorías, en especial por ejemplo la latina, pues de manera natural votaría a los demócratas, y vemos que eso no es así. Tienen diferencias entre ellos. Luego también hay muchas que tienen unos sentimientos familiares muchos más conservadores, por ejemplo ahí el tema del aborto puede influir o no, y por lo tanto hay muchísima más diversidad entre esas minorías, que yo creo que hay que tener en cuenta, y que quizás los demócratas han dado por hecho que quizás se acercarían hacia ellos, y no siempre es así. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar ahora de sanidad. Es verdad que Biden se está apoyando mucho en estas elecciones en Barack Obama. Cuando le tocó el turno a Barack Obama para gobernar, la sanidad fue uno de los asuntos importantes para él. Ahora sí es cierto que Biden en algunos estados sí ha vuelto a reclamar este asunto. Vamos a ver cómo está, porque parece ser, como han comentado ya nuestros analistas, no es el punto principal de estas elecciones. Dentro vídeo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo campaña en Florida,
a una semana de las elecciones legislativas, donde afirma que los republicanos vienen en grande en contra del Seguro Social y Medicare. Aquí un recuento de sus declaraciones más destacadas. I believe hard work should be rewarded. And I believe that we should leave no one behind, not in the United States of America. So that's why we passed the Inflation Reduction Act, which Debbie helped write, pass, and monitor all the way through. And thank you, Debbie. Every single Democrat in the United States Congress voted for the Inflation Reduction Act. Every single one voted for it. Not one single Republican voted for it in the House and the Senate. And guess what? You have to wonder how many seniors skipped the shot because they couldn't afford it. Well, they're going to be free now. And for years, the fee you paid for Medicare to cover your visit to your doctor's office has gone up. Now, for the first time in more than a decade, it's going to go down. It's going to go down. For real. And on my watch, for the first time in 10 years, seniors getting an increase in their Social Security checks this week. So checks are going to be up, and Medicare premiums are going to be down. Pues ahí lo tenemos. Seguro social, si no, ¿cómo? Bueno, si decíamos antes que la inmigración era el tema, ¿no? Un tema, la sanidad yo creo que es un tema de antes de la pandemia. Estados Unidos ha vivido con la enorme contradicción de un sistema sanitario basado en el sector privado, con ausencia de un sistema público de cobertura universal, y la gran ironía de contar con los mejores hospitales, una reputación en cuidados médicos extraordinaria y millones, hasta 40 millones antes de la reforma sanitaria de Obama, sin acceso a la sanidad. Esta idea de que regular el sistema sanitario era liberticida y era un ejemplo de una abusiva expansión de los poderes del Estado, yo creo que ha quedado cuestionada y descartada por la pandemia. La pandemia ha supuesto un cambio de la percepción de lo que tiene y no tiene que hacer el Estado en una situación límite de crisis sanitaria como esta. Y en Estados Unidos es muy llamativo que, aunque de forma residual, la reforma sanitaria de Obama fue contestada por Trump en los tribunales y en el Congreso, en estas elecciones todo el mundo asume que no se puede volver al status quo anterior y que todos los esfuerzos realizados para hacer el acceso a la sanidad asequible para millones de personas no ha lugar en su cuestionamiento. Es decir, sin pensar que solamente se va a vacunar o solamente se va a atender de COVID a las personas que se lo puedan pagar, pues es una forma muy suicida de afrontar estos retos que tenemos ahora. Entonces yo creo que en ese sentido la epidemia ha cambiado esta gran cuestión, en parte este gran debate que ha sido durante muchos años pues una piedra, digamos, un objeto de ese gran tema recurrente. ¿Cuál es el papel de lo que decíamos antes de la política del New Deal, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado en la vida de los norteamericanos? Yo creo que ahí el tema que ha no sustituido, ¿no? Pero desde el punto de vista social se identifica más como un tema cultural, el aborto, por supuesto, no como un tema sanitario, aunque tiene un trasfondo y un componente sanitario muy importante a la hora también de argumentarlo, ¿no? Pero yo creo que se ha rescatado del histórico, ¿no? de los procesos electorales en Estados Unidos en esta ocasión la cuestión del aborto, ¿no? El caso de la decisión de extender al conjunto del Estado el derecho a partir del Tribunal Supremo la posibilidad de recogerlo como un derecho, de que de la manera nacional se pueda practicar, uno pueda decidir, ¿no? Ir a tener un aborto y que tenga sanidad que tenga recursos para hacerlo. Bueno, esto ha provocado un debate extraordinario por las mayorías también que hay en el Tribunal Supremo y demás. Ya se veía que iba a ser uno de los temas estrella. Quizá
teniendo en cuenta esa necesidad también de movilización del electorado demócrata y quizá también teniendo en cuenta ese choque identitario al que en este momento efectivamente nos vemos, ¿no? Vemos en las últimas elecciones. Es decir, lo que había quedado un tanto mitigado por la propia asunción de la buena parte de la mayoría de que bueno, pues ya estaba un derecho adquirido y que cada Estado regulaba de una manera, se ha vuelto a convertir en un debate también quizá provocado por esa intento de polarización del asunto cultural, relacionándolo directamente con los valores, relacionándolo con los valores cristianos, relacionándolo con el defensor del aborto. Los defensores de los abortos son ultraprogresistas que no permiten ningún tipo de limitación a esa, ¿no? Entonces ese choque cultural es el que así ha aparecido, no sustituyendo ni mucho menos al de sanidad, sino que lo traigo, ¿no?, para recoger un poco esa tradición de los temas que suelen ser temas de campaña y que en este caso pues se han mantenido, ¿no? Yo subrayaría que a día de hoy la tasa de norteamericanos, de estadounidenses que no tienen cobertura sanitaria está en mínimos históricos, es de un 8% y como decía Pedro, después de la pandemia ya se ha asumido que es necesaria una cobertura. La administración Biden ha intentado de todas formas sacar adelante, progresar en el tema de la cobertura sanitaria, por ejemplo en el tema del Medicare. El Medicare es la asistencia sanitaria para los mayores de 65 años, los estadounidenses, y también para algunos estadounidenses ciudadanos que tienen ciertas necesidades y que por lo tanto se pueden acoger. La administración Biden ha intentado bajar esa cobertura a los 60 años, no lo ha logrado. Pero, por ejemplo, lo hemos visto también en los vídeos, el Inflation Reduction Act, esta ley de inflación, tiene el título de inflación, pero va mucho más allá de la inflación. Aquí se recoge, por ejemplo, el tema de los precios de los medicamentos, ¿no? Eso es algo que los demócratas han buscado durante mucho tiempo. Ahora tiene que salir la lista de esos medicamentos, pero esto yo creo que tiene unas implicaciones muy importantes también para todos los ciudadanos, ¿no? Y por último, a pesar de que no sigue siendo el tema sanitario, el Medicare, un tema en estas elecciones, si la Cámara de Representantes pasa a los republicanos, sabemos que la Cámara de Representantes, otro de los poderes o las capacidades que tiene es crear todas estas comisiones de investigación y también supervisar al gobierno y controlar el dinero, ¿no? A quién se da y a quién no se da. Y aquí el republicano el líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ha dicho precisamente que va a utilizar el tema del techo de deuda, que dentro de poco va a estar ahí luchando, se va a luchar por ello, lo va a utilizar precisamente para rebajar algunas de las prevenciones del tema del Medicare y del Medicare. O sea, que sigue estando ahí, los republicanos muchas veces siguen usando este tiro y afloja, ¿no?, para estar en la mesa de negociaciones entre quitar dinero por aquí y tal. O sea, sigue estando, ¿no?, entre algunos republicanos ese tema. Y luego además teniendo en cuenta el gasto de esa perspectiva del endeudamiento, de mayor endeudamiento y de mayor gasto de la presidencia, ¿no? Que es, varios programas ahí. Lo primero, la reactivación económica, la lucha ahí contra o frenar la inflación, programas para salir de las consecuencias de la pandemia, programas también para la creación de infraestructuras. Es decir, ahí, claro, la digamos, visión demócrata de darle la vuelta a partir de un nuevo New Deal, efectivamente exige un gran esfuerzo también de gasto, que lógicamente puede chocar, y ese es uno de los temas que también han aparecido, con el futuro endeudamiento y ese control de la deuda en los próximos meses. La creciente inflación, no sabemos, esas coberturas médicas, esos costes de sanidad, se espera que en el corto y medio plazo vayan a subir más y eso también puede ser complicado. Os voy a hacer ya una pregunta, yo creo que ya un tanto personal. ¿De qué manera le puede afectar a Biden su edad? Porque sí que hemos visto en estos 2 años en algún momento, ¿no?, que esa edad como parecía que le pasaba factura, ¿no? ¿De qué manera también mañana, este 8 de noviembre, pues vamos a ver que la edad también tiene algo que ver en el voto? La Constitución de Estados Unidos establece un mínimo de edad para ser presidente
y ese mínimo de edad es 35 años. Yo les pregunto a mis alumnos si 35 les parece mucho o poco. Yo siempre veo a mis alumnos cada vez más jóvenes. Es mentira, ellos son siempre de segundo. Yo soy el que envejece. Y me doy cuenta que ahora los alumnos, en primer lugar, piensan que 35 años es demasiado, pero lo que más genial me parece es que me preguntan, ¿y no hay un límite por arriba? Claro. El problema de Biden es un problema evidente. Claro, la envidiable vitalidad para el mal de Donald Trump no la tiene Biden. Va a cumplir 80 años. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que él es consciente de sus limitaciones. Pero en el calendario de la presidencia de Estados Unidos, por lo menos los 2 primeros años de un mandato, son la estrecha ventana de tiempo en los que se puede conseguir algo. Ya a partir de ahora es todo muchísimo más complicado. Y si cambian las cámaras de mayoría, lo que nos enfrentamos es a 2 años, hay una expresión en la jerga política americana, gridlock. El atasco, ni para adelante ni para atrás, nada sale. Y si hay una sospecha de disfuncionalidad, que la política no funciona, imagínate 2 años de gridlock. Pero en cuanto a la edad de Biden, yo creo que él hay que tener en cuenta que no puede decir que no se va a presentar el segundo mandato. Porque es convertirse de forma anticipada en lo que también en la jerga política americana se conoce como el pato cojo. El pato cojo es el presidente que ya no vuelve. Imaginaros todos los retos que hay sobre la mesa para un presidente que se pone fecha de caducidad en la frente de forma anticipada y explícita. Eso también es impensable. Por lo tanto, yo creo que hay que aguantar en el sentido de que esos despistes, esta desorientación, esa quedarse con la boca abierta o preguntar por gente que no está, pues van a continuar. Pero yo creo que en algún momento Biden, a pesar de que él menciona a su mujer, que están haciendo cosas muy importantes y que ella no quiere que no renuncie a la reelección, en algún momento Biden yo creo que va a reconocer sus limitaciones, ¿no? Y eso yo preguntaría a los en fin, un poco a todos, ¿cómo veis la participación? Porque precisamente relacionándolo con Biden, ¿no? En el caso de las midterms de 2018 estaba Donald Trump de presidente y entonces la participación como consecuencia de la polarización creció ahí un montón, un poco frente a o gracias a la capacidad de convocatoria que tenía Donald Trump y al rechazo que generaba, y que absolutamente polarizado. No se había producido una polarización así desde vamos, en muy pocas presidencias anteriores, ¿no? ¿Cómo se va a producir? O sea, ¿cómo va a tener este efecto de Biden? Es decir, ¿va a haber un efecto de, bueno, vamos a cuidar el mandato, reforzar el mandato del presidente por parte de algunos demócratas, votantes de algunos sectores demócratas, o por el contrario, lo que prevéis es que se va a disminuir la participación con los efectos que tiene? Tradicionalmente, lo que ocurre es que no hay comparación en la participación en las presidenciales y en las elecciones de medio mandato. Baja en las de medio mandato. Baja siempre, sí. Parece que hay que compararlas con las anteriores. Parece que necesitamos fijarnos en una sola persona y para fomentar la participación. Hay un dato que en el voto anticipado, un voto también cuestionado por el trumpismo, el voto por correo, hay un récord de 45 millones de votos ya emitidos, lo cual es un número significativo. ¿Cuál es la dinámica entre partidos políticos y presidente? Y para eso aprovechamos para citar el libro en el que hemos todos participado. Casualmente esto es lo que nos une a nosotros. Muchas otras cosas. Pero la última es esta. ¿Cuál es el hilo conductor entre partidos políticos y presidentes? Los partidos políticos esperan del presidente lo que se llama el coat tail, los flecos del traje effect, es decir, que tire de ellos. Es decir, que si hay un presidente extremadamente popular con una capacidad de entusiasmar, de liderar, de articular una agenda, tal, que el partido, subsecuentemente, aunque toda la política de Estados Unidos es política local, se beneficie del tirón presidencial.
Y aquí es donde empiezan los reproches. ¿Qué pasa cuando el presidente no tiene? Biden está en el 40% de aprobación en su gestión, lo cual es bajo. Es bajo. El problema añadido en estas circunstancias es Kamala Harris, la vicepresidenta, que no termina de despegar. Y entonces, si hubiera una alternativa clara, alguien con un relevo evidente, pues el partido también pues, tendría, digamos, yo creo que los 2 próximos años se va a hablar del daño a la democracia en Estados Unidos, pero también se va a hablar del daño al Partido Demócrata, que es una ironía, porque el Partido Demócrata es el que mejor ha resistido el envite del populismo radical. El Partido Republicano ha cedido por completo y se ha derrumbado, pero el Partido Demócrata ha podido más o menos, ¿no? Y este debate, pues yo creo que va a ser un poco de recriminación, de culpas y de qué Partido Demócrata somos, qué peso tiene ahora la izquierda más que nunca dentro del Partido Demócrata. Creo que va a haber bastante introspección y señalamientos entre los demócratas a partir de pasado mañana. Las elecciones de medio mandato, como ya hemos comentado aquí, suele ser un referéndum a los 2 primeros años de la presidencia. Pero, por ejemplo, sobre todo en el Senado, la mayoría de los demócratas están intentando que estas elecciones sean sea una elección, no un referéndum, sino que se esté eligiendo al candidato. Es decir, hay muchos candidatos al Senado republicanos que están ahí porque Donald Trump les ha apoyado en las primarias para ser candidatos y realmente son unos candidatos al Senado republicanos que tienen una pobrísima calidad y que realmente no llegan ni a un mínimo. Y esto dicho y aceptado por parte del establishment republicano. Hay candidatos que no dan la talla para nada. Y por lo tanto los candidatos demócratas lo que están diciendo es, vale, muy bien, esto 2 años de Biden, hay cosas que no nos pueden gustar, pero ante un candidato al Senado republicano de esta talla, evidentemente yo creo que no hay color, ¿no? Están llevando a un choice election, ¿no? Vamos a escoger, vamos a votar por la persona, por el senador o por el representante, no porque esto sea un referéndum a Biden. Y de hecho, como ha ocurrido otras veces, intentan que Biden no vaya a hacer campaña a determinados estados, a determinados sitios, pero incluso Trump, has mencionado que sí que estaba en Pensilvania, pero durante la campaña desde septiembre a octubre yo creo que Trump se ha mantenido bastante al margen. Recordemos, yo creo que el factor Trump en verano ha sido negativo para los republicanos. Tenemos los papeles de Mar-a-Lago, tenemos la comisión del 6 de enero y cuando Trump ha salido en agosto, ahí la popularidad de Biden ha subido un poco. Y por lo tanto, estos últimos meses, estas últimas semanas, Trump se ha quedado bastante en silencio, algo que ha favorecido a los republicanos y de hecho, después de verano, los republicanos han vuelto a remontar, ¿no? Por lo tanto, es separar un poco quién está en Washington o qué va a ser lo de las presidenciales por algo mucho más local, ¿no? En el fondo estamos votando mi estado, mis problemas, y yo creo que los demócratas están intentando llevarlo ahí precisamente para que sean realmente unas elecciones mucho más domésticas, ¿no? Y no tan ligadas al tema presidencial. Y en el Senado tienen además ahí tres estados ahí, que son, ¿no?, Nevada, Georgia y Pensilvania, en donde está muy ajustado el resultado y puede ser la clave para que el Senado, la mayoría del Senado, que es importantísima. Ahí, como ha explicado muy bien Pedro en el principio, claro, en este juego de equilibrios, ¿no?, de checks and balances, ¿no?, que hace la Constitución, pero que yo creo que las elecciones, los procesos electorales son realmente una manifestación de esos checks and balances, porque están permanentemente, el votante está permanentemente ajustando las instituciones con sus decisiones a nivel nacional, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora la mayoría aquí, entonces no es que el ciudadano norteamericano de Ohio o de Georgia esté pensando en que mi voto va a tener la consecuencia de que va a frenar. No es eso quizá lo prioritario, es mucho más local. Pero la realidad del sistema electoral es que las propias elecciones significan un check and balance, un equilibrio importante. Si el Senado se mantuviera, cayera en manos demócratas,
hombre, ahí el efecto también sería mitigado en algunos temas importantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la política exterior pues tiene una relación muy directa con el Senado, y la política exterior, aunque no ha sido clave en las elecciones, sin embargo, las consecuencias de la situación internacional sí que están presentes en todo lo que hemos estado hablando, desde la inflación hasta la economía, hasta la propia lucha identitaria. Hay que recalcar que todo puede cambiar por muy poco. Muy poco. Muy poco. Es decir, un puñado de escaños en la Cámara Baja cambiaría de los demócratas a los republicanos. Con 4 o 5, fíjate. En el Senado sería 1. Y por eso hemos visto a todos en Pensilvania. Pensilvania es irónico porque ellos se llaman el Keystone State, el estado de la piedra angular, porque es donde empieza la Constitución, la Declaración de Independencia, es el ground zero de Estados Unidos como nación independiente y de su sistema político. Y ese escaño que lo puede cambiar todo puede ser Pensilvania. Y hemos visto no solamente a Trump, hemos visto a Biden y a Obama haciendo campaña en Pensilvania. En unas circunstancias realmente, tú has comentado la pobreza de los candidatos, un vendehumo es el candidato republicano, el doctor Oz. Realmente, en las películas del oeste, el que va vendiendo una medicina que lo cura todo, pues ese es el que se presenta por Pensilvania, Snake Oil. Y luego un hombre, un demócrata, que ha sufrido un ictus, que en el debate tiene problemas de habla. Esta es la política de Estados Unidos, en la que todo cambia por muy poco. ¿Y por qué Pensilvania hace honor a su nombre del estado de la piedra clave, ¿no? Bueno, ahí tenemos que hacer también una extrapolación aquí a la situación en otros países, que pensábamos que los nuevos liderazgos también iban a ser enriquecedores. Vamos a dejarlo en unos puntos suspensivos y vamos a seguir con el tema que nos ocupa. Bueno, pues sí, vamos a seguir con el tema que nos ocupa, porque sí que es cierto que llevamos mal de tiempo, como siempre. Lo que pasa que hay un asunto que a mí me gustaría también valorar, ¿no? ¿Cuál va a ser o qué importancia tiene la guerra de Ucrania en estas elecciones? ¿Qué importancia va a tener? Llevamos más de 8 meses de guerra y, bueno, pues la guerra continúa. El tema de Ucrania, ya hemos mencionado que la política exterior no es un tema de campaña, pero de alguna manera puede haber consecuencias, ¿no? Sobre todo para la ayuda que está dando Estados Unidos a Ucrania. Hemos escuchado a Kevin McCarthy, que es el líder republicano en la Cámara Baja, que ante la recesión, que es otro debate que hay en Estados Unidos, estamos en recesión o estamos en recesión, los estadounidenses, los norteamericanos también necesitan dinero, y la ayuda que está enviando Estados Unidos a Ucrania es inmensa. Aparte de armas, financieramente es quien está sosteniendo al país. Por lo tanto, está cuestionando esa ayuda que quizás no tiene que reducirse o tiene que frenarse de alguna manera. No cuestiona la decisión geopolítica, es decir, creo que sigue habiendo a día de hoy entre republicanos y demócratas bipartidismo, en el sentido de que hay que apoyar a Ucrania, pero las cuestiones domésticas en America First pues también es importante, ¿no? Entonces, si la Cámara de Representantes pasa a manos republicanos, este es uno de los temores que estamos viendo desde Europa. Es cierto que luego Mitch McConnell, también Mike Pompeo han dicho que los republicanos estarán apoyando a Ucrania hasta el final, pero bueno, eso es una duda, ¿no? que todavía está ahí. Y el americano medio, había una encuesta en el Wall Street Journal, creo, en general dicen que el 48%, republicanos y demócratas, que quizás está ayudando demasiado a Ucrania financieramente, es decir, el apoyo en la opinión pública se está reduciendo, pero ante sus propios problemas domésticos. Y ya otro apunte, la Cámara de Representantes es la que hace todos estos comités de investigación. En cuanto la Cámara pase a manos republicanas, en la agenda está el tema de Afganistán. Se va a investigar cómo ha sido esa salida caótica de Afganistán y, por lo tanto, ese tema volverá
a la palestra, ¿no? A los headlines de los periódicos. Y luego, con respecto a China, que es el otro gran tema en política internacional, aunque también se mezcla con el tema doméstico, yo creo que hay aquí más acuerdo bipartisan, ¿no? Entre ambos partidos. Yo aquí mencionaría una de las leyes que ha sacado adelante la administración Trump, que es la ley CHIPS, que es una inversión de 50.000 millones para invertir en la industria, para que se hagan semiconductores, para que haya inversión y para ser competitivos frente a China en el ámbito tan importante como es el de los semiconductores. Esta es una ley bipartidista. El borrador partió de Ted Young, que es un senador republicano, y luego los demócratas la hicieron suya y la sacaron adelante. Por lo tanto, yo creo que en el tema de China, que es importante, ahí hay mucho más consenso entre ambos partidos, y ahí creo que va a haber menos divergencias. Bipartisan, que ha dicho en 2 o 3 ocasiones, es una de las claves. El documento de seguridad, los 2 documentos, el de seguridad, la estrategia de seguridad que parte de la Casa Blanca y la estrategia de defensa que parte del Pentágono, y que se acaban de publicar hace 15 días y mes y medio, en ambos casos son documentos con una orientación bipartidista, tanto desde el punto de vista de la fundamentación como desde el punto de vista de las estrategias, es decir, una conjuga los intereses norteamericanos por delante, muy realista en ese sentido, pero con los valores que permitan construir un orden en donde esos intereses entren en competencia. Ahí hay una buena posición bipartidista que yo creo que en el futuro puede ser, en estos 2 próximos años, puede ser muy importante de cara a que efectivamente ese choque institucional y en el Congreso se pueda producir en temas puntuales domésticos, pero en ningún caso desvíe a Estados Unidos de sus objetivos. Eso sería, de alguna manera, recuperar el centro, Estados Unidos en el centro, dicho en el centro de las potencias, quiero decir, y quizá salir a través de la vía exterior de ese deriva iliberal que se ha producido a nivel interior en estos últimos meses o años, ¿no? Yo creo que los 4 años de Trump en la Casa Blanca hicieron a Estados Unidos irreconocibles, y sobre todo en política exterior y sobre todo en la relación con Putin. Todos recordamos la cumbre de Helsinki, la cual, fue una especie de rendición del presidente de los Estados Unidos a lo que dijera el Kremlin, en contra de sus propios servicios de inteligencia, y me temo que ese factor irreconocible amenaza con volver a la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta a Putin y Ucrania. Y me llama mucho la atención cómo se formula el cuestionamiento de la ayuda a Ucrania. Hay que recordar que el primer impeachment, el primer juicio político contra Donald Trump fue precisamente por la ayuda militar a Ucrania, por retener esa ayuda, a cambio de sacar trapos sucios contra Biden y favorecer sus elecciones. Entonces sabemos de lo que son capaces el trumpismo con respecto a Ucrania y a Rusia y a Putin, y yo me temo que, vemos que se está haciendo un esfuerzo de formulación, que claro, que con la crisis económica pues hay que respetar. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares, que con la paridad podemos, como si habláramos de 40.000 millones de euros. Esto es el presupuesto de los Estados Unidos. 40.000 millones más o menos es lo que nos gastamos en el rescate a Bankia en España. Y hay que poner un poco en perspectiva qué está obteniendo en Estados Unidos con esos 40.000 millones. Está evitando quizá una guerra mayor en Europa. Está ayudando a contener a China. Y está poniendo en evidencia la corruptela, el autoritarismo, el rusismo, la declinación del fascismo que domina Rusia en estos momentos. Creo que es un precio muy barato en términos de geopolítica, de relaciones internacionales. Por lo tanto, el cuento este de que ahora vamos a ser responsables fiscalmente y vamos a empezar precisamente por lo que vamos a recortar en lo que más favorece a Putin, me parece pues parte de toda esta falacia que envuelve al trumpismo, sobre todo en relaciones internacionales y sobre todo en la relación vis-a-vis Rusia.
Pues hasta aquí llega nuestro programa, hasta aquí llega este especial. Y lo cierto es que tenemos que esperar hasta dentro de 2 años para saber si todas las cuestiones que aquí se han debatido, cómo se van a desarrollar finalmente. Pero hay una cosa que está muy clara: este martes, este 8 de noviembre, nosotros también estamos de acuerdo con Obama y con Biden. Ojalá gane la democracia. Live from Madrid, this is European Media Midterm Election with Rosa Maria Mateos.